En esta clase veremos los ángulos que se forman entre líneas paralelas y transversales. El primer tipo de ángulo es el conocido como opuestos por el vértice y se forma más o menos con esta figura. Entonces vemos que tiene un vértice en común y que el lado de un ángulo es la prolongación del otro lado del ángulo. También lo vemos de esta manera. Bueno, vamos a ponerle nombres a los ángulos. Este sería A, B, C y D. Entonces podemos decir que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. Por eso se le conocen como opuestos por el vértice. A es igual a C. Y también podemos decir que el ángulo B va a ser igual al ángulo D. El siguiente tipo de ángulo son los contiguos. Y esto lo podemos representar de la siguiente manera. Y nos dice que estos contiguos tienen un lado y un vértice en común. Tienen un lado y un vértice en común. Por eso se le conoce como contiguos. Y nos dice que el ángulo A0B más el ángulo B0C va a ser igual al ángulo A0C. O sea que la suma de este ángulo más este ángulo nos va a dar el total de este ángulo. El siguiente son los ángulos adyacentes y lo podemos representar de la siguiente manera. Nos dice que el ángulo A0B más B0C va a ser igual a 180 y lo podemos ver acá. Este ángulo más este ángulo nos va a dar el valor de 180 grados. Ahora veremos la recta paralela cortada por una secante. Entonces tenemos dos rectas. Tenemos la recta 1 y la recta 2 y tenemos una recta que corta en un punto y que la conocemos como secante. Entonces aquí también tenemos la formación de varios ángulos. Entonces estos ángulos tienen diferentes nombres. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Para empezar tenemos que centrarnos en que esta parte lo vamos a conocer como ángulos internos. Y estos de aquí y estos de aquí como ángulos externos. Bueno, la primera definición de ángulo que encontramos es ángulos alternos internos. Nos dice que estos ángulos están situados en distintos lados de la secante y son iguales. Entonces podemos ver que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 5. Y también podemos decir que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6. Entonces tenemos lo siguiente. El ángulo 3 va a ser igual al ángulo 5. Si se dan cuenta, los dos son ángulos internos y están del otro lado. Uno está del lado derecho y el otro está del lado, uno está del lado izquierdo, perdón, y el otro está del lado derecho. ¿Qué es lo que nos dice la definición? Están situados en distintos lados de la secante y son ángulos alternos internos. El siguiente es el ángulo 4,
va a ser igual al ángulo 6. Los dos son internos y están del otro lado. Uno está del lado izquierdo y el otro está del lado derecho. Y van a tener el mismo valor. Bueno, vamos con el siguiente, que serían los ángulos alternos externos. Bueno, estos lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a decir que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7 y que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8. Nos dice que estos ángulos están situados en distintos lados nuevamente de la secante y son iguales. Pero ahora nos estamos refiriendo a ángulos externos. Entonces podemos decir que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7 y el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8. Van a tener el mismo valor. La siguiente definición de ángulo son los ángulos correspondientes. Nos dice que son dos ángulos no adyacentes situados en el mismo lado de la secante. Entonces, con esa definición podemos obtener que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5, que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 8, el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6 y el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 7. Esos serían los ángulos correspondientes. Entonces vamos a verlo en nuestro dibujo. El ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5. Entonces, tal como nos dice la definición, están en el mismo lado de la secante. Los dos están del lado izquierdo. También nos dice que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 8. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6. Y por último, el ángulo 3 va a ser del mismo tamaño que el ángulo 7. La siguiente definición son los ángulos colaterales internos. Y como definición tenemos que dos ángulos internos no adyacentes son dos ángulos internos no adyacentes situados en el mismo lado de la secante y suman 180. Entonces podemos decir que estos ángulos colaterales internos son suplementarios. Si recuerdan las definiciones que veíamos anteriormente, decíamos que los ángulos que suman 180 grados se le conoce como suplementarios. Entonces tenemos que el ángulo 4 va a ser sumado con el ángulo 5 y nos va a dar 180 grados. Y también el ángulo 3 más el ángulo 6 va a ser igual a 180 grados. Lo vemos en nuestra figura. En nuestra figura vemos que el ángulo 4 más el ángulo 5 nos va a dar el valor de 180 grados. Estos dos ángulos suman 180. El ángulo 3 y el ángulo 6, si los sumamos, nos va a dar el valor de 180 grados. Recordemos que aquí estamos trabajando nada más con ángulos internos. La siguiente definición son los ángulos colaterales externos. Y también estos también los conocemos como suplementarios, porque la definición nos dice que son ángulos externos no adyacentes situados del mismo lado de la secante y suman 180. Entonces obtenemos que el ángulo 1 va más el ángulo 8 va a ser igual a 180 grados. Y el ángulo 2 más el ángulo 7 va a ser igual a 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo 1 más el ángulo 8, porque estamos hablando nada más de ángulos externos,
nos va a dar el valor de 180 grados. El ángulo 2 sumado al ángulo 7 nos va a dar el valor de 180 grados. Y vamos a ver un ejemplo. Podemos obtener, con las definiciones anteriores, podemos obtener los diferentes tamaños de los ángulos. Entonces aquí nos dice que calculemos el valor de cada uno de los ángulos que se indica en las siguientes figuras. Y tenemos esta figura, dos rectas paralelas cortadas por una secante. Y cada una de ellas pues forma un ángulo, ¿no? Bueno, entonces vamos a verificar nuestras definiciones que nos van a ayudar a obtener el valor de esos ángulos. Entonces empezamos con los ángulos, lo voy a poner por acá. Colaterales externos, que nos dice que son aquellos que suman 180 grados. Y tenemos a este valor y a este valor, que serían los sumados, serían los 180 grados. Entonces vamos a ponerlos aquí. 3x menos 6 grados más x va a ser igual a 180 grados según la definición de los ángulos colaterales externos. Y nada más vamos a resolver, vamos a despejar x, las x de un lado del igual y los grados del otro lado. 3x más x va a ser igual a 180 grados. Está restando, pasa sumando, más 6 grados. Entonces 4x va a ser igual a 186 grados. X va a ser igual a 186 grados sobre 4. Entonces x va a ser igual a 46.5 grados. Entonces ya tenemos el valor de x. Nada más tendríamos que sustituir en el primer ángulo, en este ángulo, para obtener su valor. Bueno, voy a borrar para tener espacio para las siguientes operaciones. Ya nada más me interesa ahorita por el momento el valor de x. Lo voy a poner aquí a un lado. Bueno, y es lo que me interesa. Voy a buscar otra definición. Bueno, antes de buscar otra definición, voy a obtener el valor de 3x menos 6. Nada más voy a sustituir. El ángulo este es x menos 6 grados. Entonces 3, sustituyo el valor de x, que sería 46.5 grados, menos 6 grados. Y multiplico 3 por 46.5 y le resto 6 grados. Bueno, esto va a ser igual a 133.5 grados. Bueno, voy a poner de este lado también el resultado del ángulo. 3x menos 6 grados es igual a 133.5 grados. Y voy a borrar estas operaciones. Bueno, ahora sí, voy a buscar otra definición para obtener el resto de los ángulos que tengo aquí. Bueno, entonces tengo a los ángulos alternos externos, que nos dice que el ángulo A es igual al ángulo X y que el ángulo 3x menos 6 grados es igual al ángulo F. Bueno, ¿de dónde estoy sacando estas igualdades? Pues de la gráfica anterior, donde fuimos viendo cada una de las definiciones de los ángulos. Entonces de ahí estoy obteniendo estos valores. Entonces puedo decir que el ángulo A mide 46.5 grados. ¿Por qué? Porque el valor de x ya lo tengo. Entonces nada más, este valor ya lo tengo, nada más estoy sustituyendo. Como sé que por definición el ángulo A es igual al ángulo X, pues simplemente sustituyo el valor.
Vamos con el siguiente. De igual manera, este valor ya lo tengo y sé que es igual al ángulo F. Entonces lo único que voy a hacer es poner al ángulo F con el valor de 133.5 grados. Bueno, voy a ir acomodando también de este lado los ángulos que voy obteniendo. Y voy a borrar esta información. Continuamos. Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes. Y tenemos las siguientes igualdades. El ángulo 3x menos 6 grados va a ser igual al ángulo D. El ángulo B va a ser igual al ángulo X. El ángulo A va a ser igual al ángulo E. Y el ángulo C va a ser igual al ángulo F. Entonces simplemente voy sacando los valores. Entonces tengo que el ángulo D, voy a ir con el primero, el ángulo D va a ser igual a lo que tenga 3x menos 6 grados, que sería 133.5. Voy con el siguiente. El ángulo B es igual a lo que tiene X, o sea 46.5 grados. El tercero, el ángulo A es igual al ángulo E. Entonces el ángulo E va a ser igual a lo que tenga A, 46.5 grados. Y el último, el ángulo C es igual a lo que tenga el ángulo F. Y el ángulo F tiene 133.5 grados. Bueno, vamos a ordenar un poco la información y tendríamos lo siguiente. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo E son igual a 46.5 grados. El ángulo C, el ángulo D y el ángulo F son igual a 133.5 grados. Y tenemos que X es igual a 46.5 grados y 3x menos 6 grados es igual a 133.5 grados. Y ese sería nuestro resultado final. Bueno, avanzamos. Aquí tenemos otra figura, pero si se dan cuenta cambia el lado, pero básicamente pues es lo mismo. Son las mismas posiciones que tenemos que ir darnos cuenta de cómo están para saber cuáles son las igualdades correspondientes. Entonces vamos a empezar con los ángulos colaterales externos. Tenemos que 133 grados más el ángulo G, este de aquí, más el ángulo G, deben de sumar 180 grados. Entonces, bajo esa premisa vamos a ir resolviendo los demás valores. El ángulo G va a ser igual a 180 grados menos 133 grados.
Esto va a ser igual a 47 grados. Bueno, entonces ya tenemos el valor de el ángulo G, que es 47 grados. Voy a borrar esto. Y vamos con otra definición. Ángulos alternos externos, que nos dice que el ángulo A va a ser igual al ángulo G y que 133 grados va a ser igual al ángulo F. Entonces ya tenemos el valor de A. Nos dice que el ángulo A va a ser igual a G, o sea, 47 grados. Vamos con el segundo, que dice que 133 grados es igual al ángulo F. Entonces ya tenemos a F. F va a ser igual a 133 grados. Vamos con la siguiente, que serían los ángulos correspondientes. Y nos dice que A va a ser igual, bueno, el ángulo A va a ser igual al ángulo D. El ángulo B va a ser igual al ángulo F. 133 grados va a ser igual al ángulo E. Y el ángulo C va a ser igual al ángulo G. Entonces podemos decir que si A es igual a D, entonces D va a ser igual a 47 grados. Vamos con el siguiente. B es igual a F. Ya tenemos a F, entonces obtenemos a B. B va a ser igual a F, que tiene 133 grados. Vamos con la siguiente. 133 grados va a ser igual al ángulo E. El ángulo E va a ser igual a 133 grados. Y por último, el ángulo C va a ser igual al ángulo G. Ya tenemos a G, entonces el ángulo C va a ser igual a lo que tiene G, que es 47 grados. Entonces podemos resumirlo de la siguiente manera. El ángulo A, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo G van a ser igual a 47 grados. A, C, D y G son igual a 47 grados. Y el ángulo B, el ángulo E, el ángulo F van a ser igual a 133 grados. Tenemos el ángulo B, el ángulo E y el ángulo F, que son igual a 133 grados. Y podemos decir pues que este es el resultado final. De esta forma hemos obtenido los valores de diferentes ángulos creados a partir de dos rectas paralelas cortadas por una recta secante.